infección urinaria durante el embarazo, ¿ya? Entonces, debemos tener en cuenta que durante su vida laboral, profesional, estoy hablando, ustedes van a manejar muchas veces pacientes gestantes, directamente. Es así durante su serum o mientras ustedes sean médicos generales, antes de que ustedes ejecuten o laboren ya como médicos especialistas, que es el sueño de todos nosotros, ¿no? Llegar a hacer la especialidad o todavía mejor aún una subespecialidad. Entonces, dentro de lo que se trata en lo referente a las infecciones urinarias, hay que tener en cuenta que es una patología bastante frecuente, acompañada muchas veces de una vulvovaginitis. En este caso, el día de hoy vamos a hablar específicamente de las infecciones urinarias, que van a constituir una patología frecuente y más o menos el 2% de nuestros pacientes en algún momento van a tener un episodio de infección urinaria. ¿Ya? Además, de acuerdo al... ¿Qué vendría a ser? Entonces, ¿qué constituye una infección urinaria? No dista mucho de una infección que ya ustedes han visto en infección en medicina o en urología, cuando han hecho la parte de lo que es infecciones urinarias con una mujer no gestante. ¿Ya? La patología, los agentes no van a distar mucho, la sintomatología es muy semejante, parecida. El problema es la problemática que puede coexistir cuando existe una tercera personita, que en este caso es Entonces vamos a hablar de algunas definiciones de lo que vendría a ser. Recordemos que el tracto urinario está conformado por, en la parte tracto urinario superior, riñones, uréteres, tracto urinario inferior, vejiga y uretra. ¿Ya? También se habla de algo que se llama la bacteriuria sintomática, es decir, presencia de bacterias o microorganismos que colonizan el tracto urinario y que no causan sintomatología. Ahora, cuando invaden la porción superior del aparato urinario, decimos que es una infección urinaria alta. Cuando invaden el tracto inferior, hablamos de una cistitis o una uretritis o una uretrocistitis, ¿ya? Y para eso lo que tenemos que tener en cuenta es que debemos de tener el gol estándar de una infección urinaria es el urocultivo, con más de 100 a las 5 colonias, para hablar de un urocultivo obteniendo una muestra normalmente o naturalmente obtenida, espontáneamente. Ya, en cambio, si es que fuera por función suprapúbica, que esto ya no es una práctica, se puede tomar en cuenta de 10 a la 3 o de 10 a la 2. En el Perú, hablando de epidemiología, constituye la segunda causa de morbilidad en la gestante. Por eso es que merece un capítulo importante y hay que tener en cuenta que muchas veces las complicaciones que van a ocasionar se pueden impedir o limitar su gravedad. De acuerdo a una directiva, existe una norma técnica que rige tanto a la salud o como a todas las entidades de salud a nivel Perú dentro del territorio peruano, que dice que se debe realizar un tamizaje a todas las gestantes, y en la reenfocada dice examen de orina respecto a lo que es esta patología con urocultivo. O sea, por norma técnica uno tiene que pedir el examen de orina con urocultivo. Pero a veces en las zonas rurales, cuando está en un establecimiento 2-1-1, donde muchas veces van a hacer serum, no van a contar con esta herramienta y van a tener el uso de su clínica o su anamnesis, primeramente su historia clínica bien redactada y sus tiras reactivas. En realidad las tiras reactivas no constituyen, no tienen una validez o certeza como para iniciar, pero al no tener nada van a ser quizás la única herramienta
adicional que tendrían, ¿no?, en esos lugares. Pero si se pudiera realizar un urocultivo sería excelente. Respecto a la etiología, no dista mucho de lo que es una infección urinaria en una mujer no gestante, pero hay que tener en cuenta estas cosas. La infección urinaria en una mujer no gestante, el tratamiento es bastante parecido, el detalle es las complicaciones, como les digo. ¿Qué etiología tiene? Igual que cualquier infección urinaria, el 90 o 80% al 90% causada por la E. coli y por otros gram negativos como la Klebsiella o el Proteus mirabilis, ¿ya? Y se trata de positivos los estreptococos. No dista mucho, como les digo, la diferencia es el tratamiento que ustedes pueden emplear para tratar cada una de estas patologías. En lo que se refiere a la patogénesis, decimos, ¿por qué? ¿Por qué en una gestante es más frecuente esa infección urinaria? Recordemos, en una mujer no gestante, el varón tiene una uretra mucho más elongada, por ende sus infecciones suelen ser en menor cuantía. En la mujer, debido a que la uretra apenas mide 2-3 centímetros, esto es un factor importante anatómico para que las infecciones sean mucho más frecuentes en las mujeres. Pero durante el embarazo, además se adiciona para la mujer otros factores o cambios. Uno de esos es cambios hormonales, cambios químicos, cambios anatómicos y además cambios referente a la inmunidad. ¿Qué quiere decir? En los cambios hormonales, ¿se acuerdan? La mujer tiene estrógenos y progesterona durante toda su vida fértil, pero durante el embarazo, para mantener una gestación, aumenta considerablemente la progesterona, es decir, que sus efectos son más notorios. Es así que a nivel del tejido liso, en los uréteres y en la pelvis renal, ocasiona disminución de la motilidad, ocasiona aumento, por ende ocasiona a veces retención urinaria a nivel del sistema pielocalicial, a nivel de la vejiga se disminuye la motilidad y a nivel del trígono aumenta la hiperemia. Por ende es más fácil que se colonicen las bacterias de ahí. Y ahora, si hablamos de los cambios anatómicos, el crecimiento de por sí del útero va a ocasionar cierta comprensión a nivel de la vejiga, causando una retención de a veces hasta 200 mililitros a partir de las 14 semanas. Y esto ocasiona un cambio en el ángulo vésico-uretral. Ocasiona entonces una retención, digámoslo, fisiológico o frecuente en la mujer gestante. Además, tenemos los cambios químicos. Al aumentar, si se acuerdan, todos los cambios fisiológicos de lo que han hecho en la mujer gestante, en el segundo trimestre la filtración glomerular aumenta considerablemente, lo que ocasiona un aumento de presencia de glucosa y también de residuos o de, ¿qué se dice?, de metabolitos residuales de las proteínas, aminoácidos. Y esto crea un sustrato excelente para alimentación y crecimiento o proliferación de las colonias de los microorganismos. ¿Ya? Entonces, si decimos que la infección urinaria ocurre más o menos en un 2% de mujeres, dice las mujeres que no son tratadas, en un 30% en el segundo o tercer trimestre van a cursar con un episodio de pielonefritis. ¿Ya? Y hablamos de ciertos términos, como es la recurrencia, la reinfección y la recaída. Recurrencia, una mujer normal son 3 episodios en un año. En una gestación, dos episodios de infección urinaria van a constituir una infección recurrente en el embarazo. ¿Qué es una reinfección? Si después yo de haber culminado un tratamiento adecuado en tiempo y en dosificación, le hago un control o un urocultivo control pasadas 2 semanas y vuelvo a encontrar el mismo microorganismo. ¿Qué es
la paciente pasadas ya 2 semanas está infectada nuevamente, pero ya por otro microorganismo, ¿no? Entonces, esto es importante porque a partir del segundo o tercer trimestre me pueden presentar mi paciente, gracias a una complicación de lo que es una infección urinaria, me podría presentar problemas, uno, de un retardo de crecimiento uterino, me puede presentar una coriomielitis, me podría presentar una RPM, me podría presentar un parto pretérmino y una complicación muchísimo más avanzada. Muchas veces podríamos encontrar a veces a la paciente o llevarla incluso hasta la unidad de cuidados intensivos debido a una infección o una pielonefritis no tratada y que se puede complicar con un absceso perirenal o un proceso o hacer un shock séptico. Entonces, es importante, sí, por eso es que el tratamiento de la bacteriuria sintomática es importante, es importante captar a una paciente a veces con una bacteriuria sintomática y es importante y necesario darle un tratamiento adecuado, ¿no? Asegurarnos que nuestra paciente tome su tratamiento adecuadamente y por el tiempo indicado. Además puede haber resistencia, porque ustedes saben que muchas farmacias expenden los medicamentos a pedido y solicitud de cualquier paciente, es más, ellos mismos recetan, y la gestante inclusive a veces también lo hace, ¿ya? Entonces, hablando más sobre los cambios, debemos de tener en cuenta los cambios anatómicos. ¿Qué sucede por el crecimiento uterino, por la ubicación de las fibras del miometrio? El útero sin embarazo, 70 gramos. A medida que crece puede alcanzar hasta 1 kilo en peso. Y al crecer el bebé dentro causa una dextrorotación. Fisiológicamente ocasiona una compresión del lado derecho. Y la mayoría de pielonefritis tienen como foco el lado derecho por la hidronefrosis frecuente o fisiológicamente que podría presentarse durante el embarazo. ¿Ya? Después, entonces viendo ya todos los cambios hormonales, químicos, anatómicos, fisiológicos, vamos a pasar qué es en sí una bacteria asintomática. La bacteriuria, volvemos a hacer hincapié, es basta 10 a las 5 o 100.000 colones, ¿no? 100.000 colones para que no sea positivo. ¿Qué factores o riesgos vamos a tener? Uno, muchas veces la paciente puede presentarnos una sintomatología. O sea, es normal en la gestación que la paciente tenga mayor frecuencia miccional. Lo que tenemos que averiguar y preguntarles si esa frecuencia está acompañada de algún problema o alguna molestia adicional. Pero si ya tengo mi cultivo positivo, debo de darle tratamiento. Existen enfermedades que a mi paciente van a ocasionarle mayor susceptibilidad a las infecciones. Por ejemplo, preguntarle a mi paciente si no tiene antecedentes de diabetes. Preguntar, mi paciente, la que sufre de anemia, esa paciente va a tener mayor propensión también a hacer infecciones urinarias. Entonces yo debo de tener cuidado. Durante el embarazo las relaciones sexuales no están prohibidas. Si todo va bien, la paciente puede tener una vida sexual completamente normal. Lo que debemos de recomendarle es que después de tener intimidad vaya al servicio higiénico para evacuar vejiga. ¿Ya? Además, debo de indicarle a mi paciente que tiene prohibido retener orina. Si ya por los otros factores explicados anteriormente mi paciente probablemente esté reteniendo unos 100 a 200 mililitros, si ella además por viaje, por trabajo, por vergüenza o porque no quiere entrar al baño, va a hacer retención urinaria, eso incrementa mi factor de riesgo para mi paciente. ¿Ya? Además, debo de indicarle, concientizarla para que le tomen sus 3 baterías de análisis. De norma, por norma técnica, por lo que les hablé del control de embarazo para paciente reenfocada, tiene que tener 3 baterías de análisis.
Idealmente el primero es antes de las 14 semanas, el segundo en el segundo trimestre y en el tercero trimestre igual o periparto. Y si antes en estos dos primeros controles tuvo negativo, en el periparto me sale un positivo con solo leucocitos, le voy a dar tratamiento por la cercanía al parto y por el riesgo que podría estar o correr el riesgo del niño, porque un niño con infección urinaria muchas veces a la mamá casi no le afecta, pero ese niño puede nacer a veces sépticos, son niñitos que después de 72 horas empiezan a no lactar, fiebre, histéricos y se mueren. Entonces hay que explicar la importancia de las infecciones urinarias tratadas y de la bacteriolitis asintomática tratada en mi paciente. ¿Qué más tengo que yo ver? ¿Cuál voy a hacer? Si yo entiendo mi bacteriología sistemática no tiene síntomas y ya tengo mi cultivo, voy a empezar a dar tratamiento, ¿ya? Hacerles recordar que la bacteriología sintomática nos salva en un 80% de tener un parto pretérmino o una pielonefritis consecutiva a una bacteriología sintomática. Y no es tan infrecuente. Hay muchos pacientes llegan directo, pero a UCI, por no tener un tratamiento adecuado. Siempre que den un tratamiento, asegúrense de que haya adherencia al tratamiento. Para eso le tienes que explicar en términos que tu paciente, de acuerdo a su nivel sociocultural, te entiende y ella se quede con la idea clara de cómo y por qué y cuánto tiempo debe tomar su tratamiento. Ese es el éxito de nuestra paciente. Entonces tenemos que, no se olviden, tenemos que tomar nuestras medidas para que mi paciente tenga adherencia adecuada al tratamiento. Ahora, ¿cómo debe tomarse la muestra? Y ya les dije la posibilidad de infusión suprapúbica en desuso. Actualmente, ¿cómo le debo de explicar a mi paciente? Debo de decirle, la primera orina de la mañana es la que me va a servir, o si es que está pudiendo emergencia porque tiene molestias, siquiera 3 horas de que no haya ido a misionar. Entonces se hace una pequeña higiene, no con agua, con jabón suficiente, solo con agua. Va a entreabrir los labios para colocar. El primer chorro lo deja caer, el segundo chorro es el que va a recoger y esa muestra nos es útil. Pero hay que explicarle que la muestra no tiene por qué estar más de 1 hora fuera del organismo, porque si no se va a repoblar y es una muestra inservible, inútil y es más para confundir, va a salir contaminada. Entonces explíquenle bien, son la primera orina, de preferencia apenas la realice la muestra, debe de entregarla antes de la hora. Si su establecimiento empieza a atender a las 7, como es el de salud o el hospital Honorio que reciben desde las 7, la muestra pues tendrá que ser que la llevan a las 7 y máximo la tiene que hacer a las 6. Pero si en su establecimiento empiezan a atender a las 8 o no sé, 8 o 7 y media, ustedes adecúen. Esto es importante para que no se esté dando tratamiento de manera insumisa, ¿ya? Ahora, ustedes que van a tener, como les digo, las tiritas que son unas tiritas que captan los nitritos y captan la leucocitura, etc. ¿Ya? Entonces, esto es útil en lugares rurales o marginales, donde no tenemos laboratorio, pero se puede utilizar.
tratamiento de la bacteriuria asintomática, siempre el de elección va a ser igual que cualquier infección urinaria, la nitrofurantoína. Una tableta cada 12 horas por 5 días es suficiente. También una segunda opción es la amoxicilina pura. La tercera opción tendríamos la cefalexina. La cuarta opción, la cefalexina, que se da cada 8 horas, ¿no? La amoxicilina con ácido clavulánico, que se da 850 cada 12 horas por 5 días. Y una opción valedera también es usar el fosfomicina. 3 gramos de fosfomicina en una sola dosis. Si yo tengo opción, voy a hacerle control a las 15 días. ¿Ya? Entonces, la bacteriuria asintomática se trata así. ¿Por qué? Porque puedo evitar un parto prematuro. Puedo evitar un errocido, puedo evitar un parto prematuro, puedo evitar una ruptura prematura de membranas, puedo evitar una coriomiolitis, puedo evitar una sepsis de mi paciente, una sepsis o muerte perinatal o de antiprestión. ¿Se dan cuenta por qué es importante cumplir con el tratamiento de una bacteriuria asintomática? Luego, ya hemos hablado de la bacteriuria asintomática, ahora hablaremos un poco de lo que es una infección urinaria baja. Al igual que en una mujer no gestante, aquí va a valer la clínica que nosotros encontramos. ¿Qué va a haber? Igual, disuri, poliuria, urgencia miccional y te va a referir dolor en hipogasio. ¿Ya? Ahora, no tiene síntomas generales. No fiebre, no malestar, no escalofrío. Eso es lo que hay que buscar. Recuerden, ¿por qué? Mi paciente hace retención urinaria casi fisiológica, digamos, por la eliminación del ángulo vésico-ureteral, por la hiperemia del trígono vesical, y todavía le damos sustrato porque debido a la filtración que ha aumentado, tiene glucosa y tiene aminoácidos para alimentarse el alcohol. Esa es la razón por la que muchas veces empiezan con cistitis. Pero así todo, a veces tienen la sintomatología y la paciente no acude. O ustedes les han dado tratamiento, viene al siguiente control, ¿ha tenido infección urinaria? Sí. ¿Ha tomado su tratamiento? ¿Le dieron tratamiento? Sí. Pero no le preguntaste, ¿ha tomado su tratamiento? Tengan cuidado, la nitrofurantoína, tanto del MINSA como de Lesalud pura, de verdad que es gastrolesiva. Y las pacientes 2-3 días vienen vomitando o simple y llanamente dejan la pastilla y no la toman. A veces es mejor una amoxicilina que es más tolerada y es muy buen medicamento para la infección urinaria cuando estén tratando. O asegúrense, pocas hay las que sí aceptan, pero si han tomado alguna vez litro del MINSA o del Lesalud, de verdad van a entender por qué lo abandonan el tratamiento. Vienen vomitando, a veces ya vienen con una gastritis medicamentosa terrible que ya tienes que pasar a veces sería hasta inyectable para darle tratamiento. Entonces asegúrese que le dieron el tratamiento, que lo ha tomado y en el tiempo que ustedes le indican. ¿Ya? Ahora, en lo que es la pielonefritis, es la clásica triada y el tratamiento y el diagnóstico de una pielo es eminentemente clínico. ¿Qué vas a encontrar? Malestar general, escalofríos, náuseas, vómitos, puniopercusión positiva. La mayor veces, como le dije, la mayoría de veces es del lado derecho, pero puede ser bilateral. ¿Ya? Entonces la paciente va a estar con taquicardia, pie caliente y le tienen que hacer. Se manda urocultivo. El inicio es clínico, mandas el tratamiento por si acaso mi paciente haya tenido ciertos episodios maltratados o en episodios nunca identificados anteriores. Entonces le mandan a hacer su urocultivo para especificar. ¿Empiezo el tratamiento esperando el urocultivo? No, lo empiezo de manera empírica. ¿Ya? Tengo que tener
Esos 3 días se aprovechar para que mi paciente no se me empeore, no termine en UCI, no termine perdiendo la gestación, porque por una infección urinaria se muere, hay muerte intrauterina también. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, cuando hay un caso especial que es con un tipo de bacteria, es el Streptococcus galatei. Ese tiene que tener tratamiento, así yo no tengo los cultivos, si no tenga nada tengo que iniciar. La pielonefritis, la cistitis la podría tratar de manera ambulatoria, sí, pero la pielonefritis sí o sí la tengo que hospitalizar. Y hay criterios para luego, para ver si hay mejoría clínica y recién pensar o darle de alta, ¿no? Tengo que tener cuidado y tener cuidado entendiendo esos criterios. Como ya les estaba repitiendo, las complicaciones son muchas, entre las más saltantes de mi pielonefritis. Mi pielonefritis puede dar un 20 a 40%, ¿sí? Lo que les decía, unos dicen 30% de ser consecuencia de una bacteriuria asintomática que fue maltratada o no identificada antes, ¿no? Entonces, constituye una emergencia. Toda infección urinaria, así ustedes van a salir, toda infección urinaria tiene que ingresar como si fuera una emergencia. Así sea la última paciente que va a venir o que sea la paciente número 3 de ustedes ya cumplieron su turno, tienen que atenderla inmediatamente, porque esa paciente no va a regresar. Las asintomáticas, como no tiene molestia, no viene. No regresan, porque señora, ¿sabe que ya se acabó los turnos de hoy día en la mañana? Regresa a la tarde, no viene. Entonces tú que estás atento, así tengas 10, 20 o 30 pacientes, ¿ya? Entonces hay que cuidar que mi paciente no llegue a ser una bacteremia, porque si hace el shock séptico, de verdad que son graves. Hará unos 8 meses en Yanagua se murió una chica digo porque tendría 21 años, creo, 19, 21 años. Entonces, a pesar de ser una mujer joven, con un sistema inmunológico muchísimo mejor que una mujer mayor, pero a veces existen casos así, es que hay que tener bastante cuidado. Ahora, este mismo proceso infeccioso puede ocasionar en recién nacidos de bajo peso. Y recién nacidos de bajo peso va a ocasionar que cuando estos niños de acá a 30 años sean adultos, sean los pacientes que no tienen los RCU estudiados a 30 años después, son pacientes que no socializan bien, no tienen capacidad de llevar una relación afectiva duradera, tienen problemas metabólicos. Se dan cuenta todo lo que puede desencadenar solo porque era un RCU y deberíamos haberlo tratado una infección urinaria asintomática. Entonces, todos los RCU estudiados al lapso de años, esto lo hacen en Europa, ¿no? Hacen seguimiento de los niños que hicieron y sacaron un artículo. Los RCU tienen que ser problemas metabólicos de adultos, metabólicos, sea diabetes, sea hipertensión, todo lo que es de lo que es daños. Los RCU tienden a tener problemas psicosociales, no tienen buenas relaciones interpersonales. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Y el niñito, si es que nace porque desgraciadamente rompió bolsas o ya empezó a trabajar parto debido a esta infección urinaria, podría hacer un problema de distrés respiratorio. O sea, o hace a veces un problema agudo que sí llegan los niñitos a sepsis. Esos niñitos que nacen bien, pero no se identificó la infección urinaria y a los 3 días viene por neonatología, probablemente la mamá ha tenido infección urinaria durante la gestación. Por eso en los hospitales como los hospitales grandes, que sea Goyeneche, Honorio, CASE o Yanaguara o el Escomel, ingresa y la paciente le piden su examen de orina para descartar. Y bien, para salvaguardar el bienestar tanto materno como fetal. Ya hablamos de lo que era el tratamiento de lo que es la bacteriuria sintomática. Ya hemos elegido medicamentos. La cistitis, si es que no hay mucha clínica, no hay mucha molestia, la podría dar también vía oral. El tratamiento, debido a que la etiología es la misma, sería el mismo. Igual, 100 miligramos de nitrofurantoína y puedo darle en 5 días o en 7 días. ¿Ya? Puedo dar como segunda opción la fosfomicina, 3 gramitos en dosis única.
Algunas guías recomiendan repetir a los 7 días, pero es un medicamento que, debido a la concentración que tiene, los 3 gramos, dice que tiene una duración de 7 días y que no meritaría repetir. Pero en algunas guías dice repetir si es que mi infección urinaria es recurrente. Ahora, también puedo darle amoxicilina con ácido clorhilánico. Sí, para la cistitis, ¿ya? Una opción buena es la nitrofurantoína. ¿Han escuchado la que dice XR? Todas esas, la macrodantina, el infurin, perdón que diga, pero cuando es XR, uno trae protector gástrico y dos, su acción es, su biodisponibilidad es mayor, entonces más horas y los y sí, ¿ya? Y sí lo podemos usar. Ahora, en cualquier gestante en que yo esté sospechando con una pielonefritis, no voy a darle tratamiento ambulatorio. Sí o sí le daré la primera dosis de tratamiento, pero la tengo que referir a uno de más complejidad, en donde haya hospitalización. Porque a esa paciente hay que hacerle urocultivo, hay que hacerle un hemocultivo, hay que hacerle un seguimiento estricto de las funciones vitales, tanto de ella y un seguimiento estricto de lo que es bienestar fetal. Entonces, tengo que derivarla a un hospital. Siquiera un 1-3. 1-3 es el Goyeneche y Yanaguara y Escomer, por ejemplo. Y 1-4 es el CASE y el Honorio, que es el 1-3. Pero en el Honorio se ve de todo. Entonces, ahí sí puede. Esta paciente requiere hospitalización. ¿Por qué? Así como le hemos dado a mi paciente 3 días hasta esperar el urocultivo o una cistitis, a esta paciente tengo que iniciar el tratamiento endovenoso y debo de ver su evolución a las 72 horas. Uno, debería o esperaría una mejoría clínica para posibilidad de pasarlo a vía oral. Y si no, de repente requiera una unidad de cuidados intensivos obstétricos, ¿no? Por ejemplo, tanto en el Honorio como en CASE existe. Una pielonefritis sí o sí, si hay malestar, escalofríos, la tengo que derivar para tener tratamiento endovenoso, horario, control de funciones, horario y sobre todo evaluación del bienestar fetal. Porque si hay alteración del bienestar fetal, de pronto y se tiene que terminar la gestación. Entonces, ahí es importante, ya se evaluará si la edad gestacional es mayor de 30, o sea, de 28 a 34, mayor de 34 hasta 36, o si ya es a término. Si es a término, es dar antibiótico, estabilizar a la paciente y de repente terminarlo, ¿no? Para que el bebé no siga siendo injuriado dentro del vientre materno. Si es menor, de pronto tengo que evitar maduración para pensar en posibilidad de término de gestación, ¿no? Si no, cocina de RPM, de acuerdo a la edad gestacional, las acciones de evaluación para el bienestar fetal, ¿no? Ahora, si está muy mal y estoy pensando en un acorio porque ha tenido RPM, por infección urinaria ha tenido una RPM y ahora ya no es solo una pielonefritis, sino es un acorio, pues hay que terminar la gestación. Por eso les digo, a partir de pielonefritis el tratamiento sí o sí tiene que ser en un nivel hospitalario donde exista hospitalización, ¿no? Ahora, si yo a mis 72 horas veo la evolución clínica y al control de funciones vitales, mi paciente empieza a disminuir todo su malestar general, disminuye la fiebre, entonces puedo pensar en pasarle a vía oral, pero la mantengo en observación, porque para darle de alta yo tengo que tener 48 horas mínimo de que no hace ni fiebre y su hemograma se ha estabilizado, ¿ya? Ahora, si es que la fiebre persistiera, voy a pensar un poco más allá y pensar, ¿me está haciendo un absceso o se está yendo a hacer una septicemia? Entonces, si estoy pensando en un absceso y como estoy en el hospital, tengo que hacer unos estudios complementarios para evaluar posibilidades de esto, ya sea una ecografía
o incluso hasta una tomografía si es que mi sospecha es un absceso, ¿ya? Ahora, para la pielonefritis, ¿con qué voy a tratar? Estando hospitalizada, mi paciente lo puedo iniciar con cetrazona 1 gramo. Aquí utilizamos, se dan cuenta, las guías internacionales dicen 1 gramo. Acá utilizamos 2 gramos cada 24 horas, diendo venoso. ¿Ya? O podemos ponerle cefalexina con entamicina o amicacina. ¿Por qué amicacina? Porque la gente de verdad la expenden bastante y hay harta resistencia ahora. Porque van a la farmacia y dicen, estás muy mal, sí, ya, ponte entamicina, dice. Le ponen, receta, medican y inyectan. Entonces hay que tener cuidado. A veces prefieren la amicacina. Antes se decía hay efecto tóxico, nefrotóxico, pero hay artículos en los que dice que la gente, y sobre todo la amicacina, es segura para el bebé. Entonces, que no tiene efecto tóxico. ¿Ya? Tenemos que pensar. Entonces, puedo dar ceftriaxona, puedo dar cefacloxolina combinada con un aminoglucósido como la amicacina. Puedo dar de 1 gramo a 2 gramos endovenoso. ¿Ya? Ese es el tratamiento de mi paciente. De mi paciente con pielonefritis. Ahora, si yo tengo una paciente de mucho riesgo y que ha hecho ictus a repetición, entonces lo probable para iniciar el empírico tendría que escalar un poco más y pensar y darle un carbapenem. ¿Por qué? Porque probablemente me esté haciendo resistencia a todo. Pero por eso, a medir, esto ya es en UCI de cuidados intensivos o bajo consulta de los usiólogos, hay UCI obstétrico, como les digo, y se puede dar 1 gramo cada 8 horas o 4.5, ¿no? Vamos a ver. Y otro antibiótico es la piperacillina, que también la podría dar. Pero eso ya es un manejo de la unidad de cuidados intensivos. Un escenario especial, como les dije, constituye el Streptococcus agalactea, y que en cualquier recuento, así sea 10 a la 1, 10 a la 2, él amerita tratamiento inmediato. ¿Ya? ¿Y con qué lo voy a tratar? Con penicilina G sódica. Y como la G sódica la tengo que dar cada 4 horas, también mi tratamiento tiene que ser intrahospitalario. O sea, si mi paciente tiene este tipo de colonización de bacterias, amerita, y es meritorio llevarla al hospital, porque no en ningún sitio le vas a dar cada 4 horas tratamiento. Pues, ¿por qué es importante el screening de los pacientes? Por la existencia de la bacteriuria científica. ¿Y por qué es importante ello? Porque me va a prever ciertas complicaciones que se podrían presentar en la distancia del tiempo o a veces en la cercanía. Va a depender del sistema inmunológico de mi gestante. Recordarles que la gestante entra a un estado, a un sistema inmunológico único, en el cual para permitir la sobrevivencia de un injerto, como viene a ser el producto de la concepción, ella tiene que hasta cierto punto disminuir sus defensas, y es un factor que también la hace que tenga frecuentemente infecciones. ¿Ya? Entonces, espero contar con todos ustedes, porque cuando estén como médicos, den un tratamiento adecuado y un manejo y una derivación, si amerita, de las pacientes al nivel correspondiente, porque una bacteria sintomática no la van a mandar al hospital, y una pielonefritis no se la van a quedar para tratar, ¿se dan cuenta? Y si tiene infección urinaria y han atendido el parto, porque de verdad nadie se va a salvar de atender 1 o 2 partos en su serum, así no les guste la obstetricia, porque todos son no, obstetricia, no. Pero yo les aseguro, 1 o 2 partos van a atender solitos. Asegúrense que no tenga historial, y si no, háganle seguimiento al niño. Porque es lo que amanecen muertos a los 3 días, o el que viene histérico, deshidratado, están sépticos así, no latan, eso pues, probablemente tengan. Entonces, si a la mamá investiguenle, para eso tienen una
una gran ayuda que es la historia perinatal para ver si ha tenido episodios. Toda gestante en su primer control siempre pasa por el médico. ¿Ya? Entonces ustedes son los que evalúan los riesgos que puede tener cada una de las pacientes que van a tener en sus manos para posibles patologías severas. Si se habla de lo primero, ¿no? La edad, ustedes van a saber, mi paciente es adolescente, no la voy a atender aquí, de repente me va a hacer un problema de parto blanda. Si mi paciente es abortador habitual, este partito es lo mejor, le voy a mandar y voy a hacer que pase, tiene unos 2 controles a un nivel superior. ¿No? Ustedes evalúan los riesgos de cada paciente. Mi paciente tiene anemia. ¿Cómo es posible una paciente que venga a un control a las 2 semanas con una hemoglobina de 9,8? No es broma, esto pasa. 9,8, hoy día tiene 39 semanas y nunca le han dado un asesoramiento como para mejorar esa hemoglobina. Han tenido desde la semana 12 hasta las 39, o sea, ¿cuántas semanas? 27 semanas para mejorarle su hemoglobina y ahorita tiene igual 9,8. Entonces, los factores de riesgo los evalúan ustedes. ¿Cómo? Con una adecuada anamnesis, una adecuada historia clínica y una evaluación que ustedes sí saben la teoría, la tienen la teoría en la cabecita. Lo que hay que hacer es aprender es hacer un escrutinio de qué les sirve, qué no, qué hacer, dónde intervenir, qué sí pueden intervenir ustedes y qué no se puede intervenir en otro nivel de atención. En ustedes está la mano en la vida de muchos pacientes y de muchos niños. Entonces tienen que trabajar. El nivel primario es importante, es donde evitan que las complicaciones lleguen tan severas al nivel superior. Evitan, si atienden un parto y hay una hemorragia, ustedes si toman las medidas adecuadas, esa paciente va a llegar viva, anémica por su hemorragia porque tenía miomas, y va a llegar viva. Pero ustedes se olvidan lo que aprendieron en sus rotaciones cuando van, porque ustedes ya son preinternados, ya les falta un semestre, ¿no? ¿O no? Si ya les falta solo un semestre, entonces aprovechen cada una de sus rotaciones porque después van a estar solitos. Su rotación en cirugía, no se les va a pasar una pena. Su rotación en obstetricia, su rotación en pediatría, ustedes van a ser los salvadores, mediadores cuando estén lejos. Entonces tienen que aprovechar, hagan que el internado pase por ustedes y no ustedes por el internado. Aprovechen cada tiempo, aunque sea fastidioso, aunque sea molestoso, ciertas rotaciones. ¿Ya, chicas? Entonces no se olviden, mi infección urinaria sintomática me la tratan. ¿El gold estándar cuál es? Y solo voy a dar tratamiento oral para bacteriuria sintomática y cistitis. Si ya tengo clínica para mi pielonefritis, definitivamente el tratamiento debo darlo intrahospitalario. Y si no, van a tener que ustedes ser internados junto con la paciente que hoy van y le ponen, van a controlar la desayuno, almuerzo, cena, como si estuvieran pasando visita las 3 veces. Lejos a veces puede ser la opción. ¿Ya? Bueno, chicos, ha sido